Le damos la bienvenida a nuestra querida Yelitze desde Venezuela, que nos va a compartir una palabra. Bendiciones, amado. Bendiciones para cada uno, buenas noches. De verdad que agradecida de Dios nuevamente por estar en esta noche compartiendo un poquito más de la palabra. De verdad, y agradecida de Dios por la oportunidad que MIPIS me da, que cada una de ustedes toma en cuenta, ¿no? Esta sierva de Dios, esta maestra, y de verdad que agradecida, sobre todo agradecida de Dios, porque Él sabe eh, cómo y cuándo su tiempo es perfecto. Y de verdad que la enseñanza de hoy, titulada Dios responderá, y, y estará basada en una parábola, en un capítulo, en un versículo, unos versículos que yo creo que cada uno de nosotros la hemos leído y requeto contraleído. Pero hay un momento determinado donde Dios nos revela algo. Yo no sé si es a mí solamente o a muchos de los que están allí. Gracias por estar allí presente, por permitirme compartir esta palabra, ¿no? Y estar allí. Y no sé si solamente a mí o a muchos les sucederá que nosotros podemos haber leído una palabra muchas veces y de repente, ¡puf!, el Espíritu Santo de Dios nos da esa revelación tan tremenda, ¿no? Esa respuesta por medio de un versículo que cotidianamente nosotros podemos estar mencionando, diciendo, practicando, pero de repente llega ese de repente de nuestro Dios para hablar un poco de lo que es cuando Él responde. Y por medio de esta parábola, quiero transmitirles por medio del Espíritu Santo la persistencia en cuanto a la oración con una fe mayor, con esperanza, con insistencia, con confianza. La oración, que es lo que a nosotros nos ayuda a mantenernos primero firme. Segundo, en intimidad, que es tan importante tener esa intimidad con Dios. Tercero, en tener un refrescamiento de su palabra, ¿no? Esa oración que rompe, esa oración que quebranta, esa oración que hace cuando nosotros verdaderamente la activamos con fe. Y de verdad que aún en medio de una desesperanza, aún en medio de un cansancio que podamos tener, porque muchos podríamos decir, oro, intercedo, clamo, con gemidos indecibles y no veo resultado. Déjame decirte que esta noche yo te vengo a decir de parte de Dios que no desistas de eso que estás esperando. No te desanimes. Ten aún mayor esperanza, porque Dios en su tiempo, Él lo va a hacer. Y nuestro buen Jesús, por medio de esta parábola, Él nos enseña tantas cosas, ¿no? Tantas verdades que nosotros día a día, nosotros pasamos. Y que por medio de una parábola, y yo busqué, ustedes como una buena maestra, en lo secular y en mi buen Jesús. Este buen Jesús, por medio de la parábola, que son sucesos, semejanza y comparación de una verdad importante o una enseñanza moral. Miren esto tan importante, ¿no? Nuestro buen Jesús, ese que dio la vida por ti, por mí, a muchos y muchas veces enseñó por medio de parábolas para mostrar la verdad, esa verdad importante que había, que él quería dejar, ¿ya? Que él quería dejar, esa enseñanza moral
de nosotros rectificar, transformar, ¿verdad? Corregir. Cualquier actitud que, entre comillas, nosotros creíamos estar bien sin Él. Y cuando Él viene y nos da de su palabra y nos enseña a tener una intimidad y nos enseña a orar y nos enseña que por medio de su palabra nosotros podemos ver tantas verdades, podemos corregir tantas cosas y podemos mantenernos firmes en lo que Él ya te dijo, en lo que Él ya me dijo. ¿Dónde es que, o cuándo es que entra la duda? En la espera. Hay muchas veces, y se lo digo con mucha convicción porque me ha sucedido. En la espera es donde nosotros dudamos. En la espera es que nosotros nos desemperazamos. En la espera es que nosotros decimos, no, nos desanimamos, no. Yo creo que ya Dios no me va a responder esto porque no me convenía. O ya Dios no me va a responder esto porque no era así. O ya Dios no me va a responder aquello porque no me ha respondido en mi tiempo. Y es allí donde nosotros empezamos a dudar, porque ligamos nuestra oración, relacionamos nuestra oración con nuestro tiempo, cuando nuestra oración se eleva al cielo y en el tiempo preciso que lo vamos a necesitar esa respuesta, vamos a necesitar ver, vamos a necesitar ese milagro, es que Dios la da. Y vamos a leer en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Donde nosotros encontramos esta parábola tan hermosa de persistencia de una mujer. Y siempre las mujeres allí, no con esto estoy diciendo que los hombres, he visto hombres que han orado por cosas tremendas y he visto cómo Dios ha respondido, he visto cómo Dios ha hecho, he visto cómo Dios da a estos hombres de Dios que se levantan creyendo con una fe mayor que Dios va a hacer. Y dice la palabra de Dios en Lucas 18, primer versículo dice, también les refirió Jesús una parábola, una enseñanza sobre la necesidad de orar siempre, no algunas veces, no cuando tengo ganas. Esta parábola nos enseña a que debemos y tenemos que orar siempre y no desmayar. Dice el capítulo 1. Aquí nos muestra la palabra de Dios lo importante y la necesidad de orar con persistencia, con ánimo, con esperanza, con fe, hasta ver la respuesta a esa oración, a esa conversación o conversión, a esa conversación diariamente que nosotros tenemos con el que todo lo puede. Y dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo nos presentamos nosotros todos los días delante de Dios? No, lo que pasa, Jelly, es que yo me presento delante de Dios porque ya es un hábito. Yo me presento delante de Dios porque, bueno, tengo la necesidad o la costumbre, no la necesidad, pero bueno, nosotros tenemos la necesidad de orar. Es muy diferente cuando nosotros oramos día a día y cuando nosotros oramos pasando un proceso, pasando un desierto, pasando una situación familiar, personal, secular o profesional, totalmente diferente. Es muy diferente cuando nosotros estamos en una paz tremenda, aún en medio de la tormenta, en una paz tremenda, pero la casa la tenemos pata para arriba y no vemos salida o no vemos solución, o cuando tenemos a un familiar enfermo, o cuando nosotros
en cuanto a salud, nos sentimos quebrantados. Totalmente diferente, totalmente diferente. Pero la enseñanza de esta noche es persistir en la oración y Dios va a responder. Él es el que todo lo puede. Y dice el versículo 2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Y es tremendo cuando nosotros leemos esto, porque aquí muestra este versículo, ¿verdad? A una persona con autoridad, a una persona con mucha autoridad, a una persona que podía decidir por la vida de uno o de otro. A una persona que no era que no conocía a Dios, porque más adelante les digo por qué él conocía a Dios. No era que no conocía a Dios, y cuidado con esto, miren, porque esto es tremendo, es una palabra donde a nosotros Dios nos está mostrando que nosotros podemos conocer a Dios y no podemos temerle. Y dice la palabra ahí, ¿verdad? Que no temía a Dios y ni respetaba a hombre. Era una persona con autoridad, con jerarquía, que no temía a Dios ni respetaba a ningún hombre. En diferentes situaciones a nosotros nos han tocado personas así, como este juez injusto. Y la pregunta sería en nosotros, ¿cuál sería o cuál es nuestra actitud ante una persona así? Una persona indolente, una persona que en la mayoría de las veces era injusto, era lo que él creía que se debía hacer. Y estas personas a nosotros a veces nos rodean y a veces cuestionamos, señalamos, criticamos, murmuramos, teniendo a ese juez injusto, a esa persona injusta allí, y decimos que injusto es. Y yo me iba a la cruz de Jesús y yo decía, injusto fue que un hombre muriera por mí, por mis pecados. Eso sí fue injusto. Entonces a veces decimos tantas cosas y creemos de que fue injusto. Y lo que Dios está haciendo es enseñando en medio de ese proceso. Y la mayoría de las veces sacamos nuestras molestias, ofensa o dolor. Demostramos nuestros sentimientos o emociones, aún si es un incrédulo el que nos está atacando. Y en vez de nosotros meternos en esa oración, en esa intimidad, en eso de persistir y decirle al Señor, Señor, hazme justicia. Señor, sácame de esto. Señor, ayúdame a sobrellevar esta circunstancia de la mejor manera, demostrando que tú vives en mí. Y dice el versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. Pregúntate allí, como me lo pregunté yo muchas veces sacando esta enseñanza. ¿Quién es mi adversario? Es la persona que se coloca a querer discutir conmigo por medio de la palabra. ¿O es aquella persona que me exige cada día más? ¿O es aquella persona que dice tantas cosas de mí sin ser verdadera? ¿Serán ellos los adversarios cuando la palabra de Dios dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre? El adversario, según la Biblia, es el diablo. Y el diablo va a querer meterse
por cualquier parte, para robarnos la bendición, para robarnos la paz, para descontrolarnos y desenfocarnos de lo que Dios ya va a hacer en nosotros, de lo que Dios ya hizo en nosotros y de lo que Dios hará. Y Él responderá a esa oración que tú tienes meses, días, años, clamando, intercediendo y pidiendo al que todo lo puede. Dios va a responder. Esta noche Dios te está diciendo, te voy a responder. Pero recuerda, no es en tu tiempo, es en el mío, te dice Dios. Menciono a una mujer viuda que confiaba plenamente y creía que al insistir en una petición, el juez haría algo. Y esto es en lo personal, miren, esto es en una persona. Estas madres o familiares que han tenido a alguien preso, confiamos plenamente en un abogado o en el fiscal aquí en Venezuela. Confiamos plenamente en la decisión del juez. Confiamos plenamente en lo que ellos pudieran hacer por ese familiar, por ese hijo, por esa hija, por ese esposo, por ese hermano. ¿Cuánto más no deberíamos nosotros confiar en medio de la oración por aquel que murió por nosotros, por aquel que intercede día y noche por cada uno de nosotros, por mí, por ti, por todos nuestros familiares, por nuestra nación? ¿Cuánto más Dios no hará? ¿Cuánto más Dios no responderá? ¿Cuánto más Dios no hará justicia? Esto nos enseña a creer, confiar, insistir, hasta ver aquello por lo cual hemos orado por mucho o poco tiempo. Nuestro Dios es fiel y escucha, y además de escuchar, responde. Miren lo hermoso que es nuestro Dios, que Él inclina su oído al clamor de su hijo, de su hija. Él inclina su oído a tu clamor. Él inclina su oído a tu oración, a tu petición, a tu fe, y Él va a responder. Y dice el capítulo, los versículos 4 y 5. Y Él no quiso por algún tiempo responderle a la mujer. No quiso. Miren esto, miren lo que Jesús con esta parábola nos está enseñando de diferentes maneras. El juez injusto no quiso por algún tiempo contestarle, ni siquiera verla. Pero después de esto dijo, dentro de sí, un juez injusto. Miren lo que dijo un juez injusto. Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Es tremendo lo que Dios nos muestra. Si un juez injusto recapacita, reacciona de esta manera con una viuda, imagínense ustedes a nuestro Dios justo. Imagínense ustedes si nuestro Dios no va a responder a eso que tú tanto le has orado. Él es justo, Él es fiel para perdonarnos, para esperarnos, para mantenerse allí al lado de nosotros, para esperar en nuestro tiempo a buscarlo. Miren, es tan justo que Él ni siquiera cuestiona cuando nosotros no lo buscamos todo el tiempo, sino en necesidades. Es tan justo nuestro Dios que Él va a responder
cuando más tú lo vayas a necesitar. Que Él va a darte señal cuando tú menos lo esperas. Y te va a recordar, ¿te acuerdas cuando estabas orando por esto? Aquí está. Y esta noche te dice, ¿te acuerdas cuando estabas orando por esto, por esto, por esto y más esto? Yo te voy a responder. Yo te voy a responder. Y dice la palabra de Dios que esta mujer que iba a un juez sin temor a Dios y ni respeto a los hombres, pero por medio de su persistencia y su constancia, el juez hizo justicia. ¿Cuánto más nuestro Padre que está al cuidado de sus hijos? No desmayes, te dice el Señor esta noche. Confía, cree, espera con esperanza que Dios va a responderte. No desmayes a esa oración y confía. Dios oye al justo. No nos rindamos en esa oración, clamor o intercesión porque Dios responde. Solo es persistencia. Yo creo que la última enseñanza que di por acá, por mi piso, yo decía que la oración tenía 3 cosas bien importantes y la cuarta es la más importante que toda. Primero es la fe, que esa vendría siendo la primerita, ¿verdad? Pero el persistir, el insistir y no desistir logrará que tú puedas ver esa respuesta, ese milagro, esa solución, esa transformación, esa restauración. Cuando nosotros colocamos esa confianza en el que todo lo puede, cuando nosotros creemos de que Dios es un Dios maravilloso, es un Dios justo, es un Dios que está atento a tu clamor, mire, Dios va a hacer. Cuando nosotros depositamos y creemos de que Dios en su tiempo lo va a hacer, nosotros persistimos con mucha confianza, con mucha fe. Insistimos, insistimos, insistimos. Y no nos vamos a desanimar, sino que vamos a persistir, persistir y persistir hasta lograr ver ese milagro. Llámese como se llame tu respuesta, llámese como se llame tu milagro, llámese como se llame esa necesidad, Dios va a responder. Y dice el versículo 6, y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. Dijo Jesús, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que clamen a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Este versículo es poderoso, ya que aunque no temía a Dios, este juez sabía que Dios responde a sus escogidos, a sus hijos, y aunque parece que se tardara en responder, solo tengamos fe y confianza. Dios siempre actúa, da y responde en el justo momento. Y el versículo 8 dice, os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Miren lo importante de la fe en nosotros cada día. Si nosotros nos ponemos a ver el mundo y lo comparamos con lo que nos dejó escrito nuestro buen Dios por medio de su palabra, nosotros podríamos decir que estamos en los últimos tiempos. Y este versículo es una reflexión para que cada uno de nosotros, en este momento, si Jesús llegara, ¿cómo nos encontraría? ¿Cómo encontraría a Yelixe? ¿Cómo encontraría allí a cada uno de ustedes? Si en este momento Jesús llegara, estaríamos afanados, estaríamos turbados, decepcionados, estaríamos frustrados, desanimados. Si en este momento Jesús llega, nos encontraría con una fe mayor,
con una esperanza contra esperanza. Nos encontraría gozosos por las maravillas que Él nos dio en esta tierra y nos seguirá dando. Nos encontraría con una intimidad inquebrantable. Porque muchas veces queremos buscar excusas para no intimar con Dios. Muchas veces no nos da tiempo. Muchas veces, no, lo que pasa es que, ¿cómo voy a orar? Miren esta excusa, ¿no? ¿Cómo voy a orar? Dios no va a escuchar mi oración porque peleé con mi esposo, con mi esposa, peleé con mis padres, peleé con mis hijos. Es tremendo cuando nosotros queremos colocar excusas para buscarlo. ¿Cómo nos encontraría Jesús si en este preciso momento Él llegara? ¿O nos encontraría llenas de fe, perseverantes y constantes en la oración? En esa intimidad con Él. Cuando pedimos algo, no nos desanimemos si no vemos inmediatamente lo que hemos pedido. Solo esperemos con una fe mayor, desarrollada y aumentada, que nuestra esperanza vaya contra esperanza, que nuestra fe se eleve aún más. Que lo que nosotros estemos esperando y por lo que nosotros estemos orando, nosotros podamos decir, Dios lo va a hacer, Dios lo hará. Y puede venir desánimo, claro que sí, porque a nuestro alrededor el adversario siempre va a querer desanimarnos para nosotros no continuar en esa persistencia, en esa oración, en esa constancia, en esa oración, en esa insistencia y en esa oración. Como la mujer del flujo de sangre. Imagínense, ¿no? Nosotros vemos en la palabra de Dios tantas personas que esperaron por tanto tiempo una promesa de Dios en sus vidas. Tantas personas que pidieron a Dios tantas cosas y tuvieron que esperar un determinado tiempo para ver. Y nosotros podemos ver los milagros de Jesús o podemos ver cualquier circunstancia en estos profetas de Dios, en estos hombres y en estas mujeres de Dios que están plasmados en la Biblia. Y podemos ver una mujer del flujo de sangre que tuvo que esperar 12 años para ver su milagro. Bartimeo tuvo que esperar, creo que fueron 35 años para ver su milagro. Abraham, para que la descendencia de él, porque lo que Dios le había dicho era de que de él iba a salir la descendencia. ¿Y cuánto tiempo tuvo que esperar Abraham para ver su milagro? Y nosotros en una oración, nosotros queremos ver de ya para allá, como que si Dios fuera así. O sea, tener a Dios como un amuleto, como un mago, o como alguien que te va a responder así, de ya para allá. Cuando en el proceso tú vas a desarrollar lo que es la fe, lo que es la persistencia. Cuando en esa espera tú vas a desarrollar lo que es la esperanza, lo que es el enfocarte. Cuando tú en ese proceso, en esa circunstancia, en esa situación, tú vas a desarrollar tu carácter, tu fidelidad. Tú vas a desarrollar el esperar en. Cuando nosotros pasamos por el proceso, nosotros estamos desarrollando allí muchas áreas de nuestras vidas. Aquellos que hemos entendido que los desiertos, los procesos, las circunstancias, los problemas, como lo quieran llamar, cuando los pasamos, en medio de ese proceso, de esa circunstancia, nosotros esperamos con fe y seguimos orando hasta no ver el milagro, hasta no tener la respuesta.
¿Cuántos otros y muchos más en la palabra de Dios esperaron una respuesta? ¿Cuántos no esperaron al Mesías? Y yo me ponía a meditar en la palabra y yo decía, yo me imagino que muchas personas en esa época, antes de que Jesús viniera por primera vez, murieron esperando al Mesías. Murieron esperando al Mesías, pero su fe fue inquebrantable y oraron hasta el final. Y nosotros tenemos la bendición de haber entrado en esas grandes promesas por muchos que oraron por ti y por mí. Y Dios respondió. Dios respondió tanto para su pueblo como para los gentiles. Dios respondió para darnos una salida, para tener la oportunidad de tener una relación directamente con Él. Y Dios respondió. Y tuvo que haber pasado mucho tiempo. Y Dios respondió. Por la oración de uno, la familia Raga Colina, la mayoría está a los pies de Cristo, porque Dios respondió la oración de uno. Y miren lo maravilloso que es Dios. Por mi cabeza nunca me imaginé estar en los caminos de Dios. Y Dios respondió. Por la oración, la intercesión, por el clamor de uno, llamado Manuel López, mi tío, que está allá, gozándose con Dios. Por uno solo. Y Dios respondió. Dios respondió por muchas cosas que yo he visto y he vivido en mi vida. Por personas cambiadas, por personas transformadas, por personas a los pies de Cristo. Y miren lo importante que es nosotros llevar la palabra. Esa palabra de amor, de fe, de esperanza, no de condenación, no de crítica, no de señalamiento, sino esa palabra de fe, esa palabra de salvación, esa palabra de que Dios respondió por medio de su Hijo, que fue crucificado en una cruz por ti y por mí, y Él respondió para que esta humanidad se salvara. La humanidad entera, porque esto no tiene que ver ni con una denominación, ni con una iglesia específica, sino con la iglesia de Cristo, que somos todos nosotros. Y Dios respondió. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces, ni yo tampoco. Y lo dice su palabra. Y en el Salmo 34:17 dice, clama el justo y Jehová oye. Eso es tremendo. Es tremendo. Porque oye y nos libra. Oye y da respuesta. Oye y él da milagros, y Él nos cuida, y Él nos protege, y Él nos enseña. Clama el justo y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, esta noche Dios te dice que Él va a responder a esa respuesta, que Él va a responder a esa necesidad, que Él va a responder, aún creyendo tú, que tú no estás, que tú crees no haber recibido el milagro, que no está en tu ya. En estos días escuché esa frase. Aun cuando tú esperas un milagro y no está en tu ya, eso no quiere decir que Dios no lo va a hacer. Dios lo va a hacer, pero no es en tu ya. Dios va a responder, pero no es en tu ya. No es en el tu ahora. Es cuando Dios decida y es conveniente para tu vida.
Con esta enseñanza, Dios nos muestra la persistencia, la insistencia, la perseverancia, la confianza y sobre todas las cosas, la fe inquebrantable. Esa medida de fe que nos dio a cada uno, que tenemos que desarrollar. Esa fe que nosotros podemos ayudar al incrédulo, a la persona que no cree. Esa medida de fe, nosotros la podemos seguir desarrollando cuando nosotros esperamos, sin dudar, sin desenfocarnos. Esa medida de fe que Dios hace grandemente para que nosotros podamos ver cumplidas las promesas, las peticiones y esas oraciones que desde un principio nosotros damos. Y de verdad que Dios va a responderte. A ti y a mí, Dios nos va a responder. Se lo dice alguien que ha visto tantas maravillas y tantas cosas respondidas en su vida, que muchas veces no las he entendido. Tantos milagros. ¿Y cómo me ha sacado de tantas circunstancias? Porque Él responde el clamor del justo. De verdad que agradecida de Dios una vez más por esta oportunidad, porque esta enseñanza haya entrado en sus vidas, en su corazón, pidiéndole al Padre desde ya que no desmayes en esa petición. Dios va a responderte. Que no dejes de orar por eso que estás orando desde hace tiempo. Dios va a responderte. Puede ser en 4 días, como Lázaro resucitó. Puede ser en 12 años, puede ser en un mes, puede ser en una semana, puede ser en 11 años, puede ser en 5, puede ser en un día. Yo he visto respuesta de Dios, que he orado en la mañana y voy a mi servicio en oración y veo allí la respuesta de Dios. Y me quebranto y lloro y soy agradecida de Dios. Muy agradecida de Dios, porque en su tiempo Él responde. De verdad que es un placer nuevamente. Le pido al Padre Celestial que no desmayen en su oración, que lo busquen íntimamente y que Dios va a responderte. Bendiciones, de verdad.